Sabes, mi punto es que el mejor escenario posible para Israel sería una guerra entre Irán y Estados Unidos, con Israel al margen del conflicto, sin implicarse demasiado en él. Ese sería el mejor escenario. Los iraníes son demasiado inteligentes. Dijeron, corrígeme si me equivoco, pero la declaración es, si Estados Unidos nos bombardea, atacaremos a Israel con todo lo que tenemos, porque consideramos a Israel una extensión de Estados Unidos. No los separamos. Si Israel nos ataca, golpearemos las bases estadounidenses, porque Israel y Estados Unidos son lo mismo. Nuestra lista de objetivos no cambiará. Si queréis una guerra con nosotros, bombardearemos los mismos objetivos, sin importar quién la empiece. Esa es la verdad. Eso es lo que han dicho los iraníes, y yo les creo. Creo que si Estados Unidos bombardease Irán, Tel Aviv quedaría patas arriba esa misma noche. Así que no hay un escenario favorable para Israel. Israel está en una crisis existencial creada por sí mismo, al definir a Irán como la mayor amenaza del mundo para Israel, y por tanto una amenaza que debe ser eliminada. Básicamente han dejado una solución políticamente aceptable. Pero esa es una solución que no pueden ejecutar, no pueden lograr. Así que tienen un problema político. Donald Trump tiene la suerte de que aún no ha acorralado a Irán de esa manera. Irán, en este momento, es puramente un problema nuclear. Marco Rubio está intentando convertirlo en un problema de misiles balísticos. Pero creo que cuanto más digan los iraníes, miren, no queremos una guerra. La única razón por la que estamos aquí hoy es porque tenemos estos misiles que os asustan y no vamos a renunciar a ellos. Si queréis que los entreguemos, no solo tenéis que retirar todos vuestros portaaviones. Aquí está el trato. Esto es lo que yo les diría. Nosotros retiraremos nuestros misiles del estado de primera línea y los guardaremos en almacenes. Vosotros llevad vuestros portaaviones al puerto. Y entonces, cuando desmanteléis vuestros portaaviones, nosotros desmantelaremos nuestros misiles. Mientras tanto, queremos inspectores sobre el terreno en Israel, asegurándose de que todos sus aviones hayan reducido la potencia para que no puedan volar largas distancias. No queremos ningún avión israelí que pueda alcanzar Irán. Y por alcanzar Irán me refiero a que no puedan entrar en Irak y lanzar sus misiles de largo alcance. Así que elimináis la capacidad de ataque a larga distancia de Israel, de forma verificable. Elimináis vuestra capacidad y entonces nosotros nos desharemos de los misiles. Lo justo es lo justo, ¿verdad? Porque cualquier otra cosa sería preparar la destrucción de Irán. La única razón por la que Irán existe hoy es por su programa de misiles balísticos de largo alcance. Eso es todo. Es la única razón. Y renunciar a ellos sin exigir otros cambios sería un suicidio. El otro punto, o la otra alternativa, en esta ecuación que tenemos aquí en Asia Occidental, es la evaluación por parte de los estados árabes, junto con Turquía. Han estado intentando construir una especie de puente entre Estados Unidos e Irán para acercarlos. ¿Cómo ves su comportamiento en esa dirección? ¿Crees que están siendo sinceros en la forma en que actúan? ¿Crees que, porque al fin y al cabo, en mi opinión, nadie estaría contento con una nueva escalada entre Estados Unidos e Irán en Asia Occidental? Sería una devastación total para toda la región. No se trata solo de Irán y Estados Unidos. Toda la región colapsaría de algún modo. Quedaría devastada por la guerra, la economía de la guerra, las consecuencias, la escalada, los ataques, todo eso. ¿Crees que lo entienden, que comprenden la realidad de lo que significaría una nueva guerra en Oriente Medio? Es por eso que están intentando hacer esto. No hay duda de que, si eres un país productor de petróleo, entiendes las consecuencias de un ataque estadounidense-israelí contra Irán que se amplíe hasta golpear la infraestructura energética iraní. Irán destruiría entonces la capacidad de producción petrolera de Azerbaiyán, de Arabia Saudí y de Kuwait.
Probablemente destruirían los Emiratos Árabes Unidos, a cualquiera, a todos. Crearían una crisis energética. Así que hay que tenerlo en cuenta. Los saudíes, ya sabes, intentan contentar a todo el mundo. Sabemos que los saudíes han hecho un esfuerzo diplomático concertado para acercarse a Irán, que ha habido contactos de alto nivel y que buscan crear estabilidad regional. También sabemos que Arabia Saudí en este momento depende de Estados Unidos para su seguridad. No han sido capaces de desvincularse de eso. Por eso, Arabia Saudí no solo busca un acuerdo de seguridad bilateral con Pakistán, que fue una respuesta al ataque israelí a Qatar, sino que ahora posiblemente esté considerando ampliarlo también a Turquía. De nuevo, se trata de crear una base muy sólida para contener a Israel. Ya sabes, Israel es el problema y Estados Unidos es el apoyo de Israel. Así que Arabia Saudí está dividida en este momento. Creo que es muy posible porque he leído cosas. Hay que tener cuidado con lo que se lee, porque circula mucha desinformación. Pero he leído que los saudíes están animando a Estados Unidos a atacar. También sé que Arabia Saudí sigue proporcionando bases para los aviones militares estadounidenses. Dicen que no permitirán que se usen sus bases, pero ya han mentido antes. Y si llegamos de nuevo a una situación en la que Estados Unidos diga, este es el golpe definitivo, es decir, vamos a rematarlos, creo que Arabia Saudí en este momento diría, de acuerdo, hacedlo. Usad nuestras bases, hacedlo, pero matadlos, no dejéis que sobrevivan y hay que matarlos rápido, porque si no, van a destruir nuestros campos petrolíferos. Y eso es una mala noticia para nosotros. Así que creo que ese sentimiento existe en Arabia Saudí y quizá también en otras naciones. Turquía es interesante, el corredor de Sanguesur. ¿Lo recuerdas? Fue una gran crisis entre Turquía, Azerbaiyán, Armenia e Irán. Irán dijo, si construís el corredor de Sanguesur, no nos quedaremos de brazos cruzados. Esto podría significar guerra y todo lo que conlleva. Tom Barrack estaba allí impulsando este asunto. Era el corredor de Trump, el corredor de la paz de Trump. Trump merece el premio de la paz por el corredor de la paz y el de Sanguesur. Nadie habla de ello. Nadie lo menciona. ¿Por qué? Están ocurriendo cosas interesantes ahora mismo. En Georgia, la República de Georgia, en Abjasia, la República Separatista, los rusos están trabajando muy duro para abrir esa línea ferroviaria. ¿Por qué? Pues porque si se abre esa línea, se obtiene una conexión directa desde San Petersburgo hasta el lejano oriente. Todas las líneas ferroviarias confluyen, y ahora en ruta que no pasa por Bakú ni necesita en el mar Caspio. Es una línea ferroviaria que atraviesa Georgia, entra en Armenia y llega hasta Irán. Y de repente puedes cargar un tren lleno de mercancías en San Petersburgo y llevarlo hasta Chabahar, y luego entra en el Océano Índico. Las mercancías chinas pueden hacer lo mismo. Y Turquía está de acuerdo con esto ahora. Verás, Turquía buscaba este corredor que atraviesa Armenia y llega a Azerbaiyán para alcanzar Asia Central. Pero Turquía ya no está jugando a ese juego. ¿Por qué? Israel. Creo que Turquía está reconociendo ahora que existe una amenaza mayor por parte de Israel y de Estados Unidos, que están presionando a los estados árabes para que acepten este tipo de acuerdo al estilo de los acuerdos de Abraham. Algunos israelíes incluso han declarado que Turquía representa una amenaza estratégica mayor para Israel que Irán. Así que Turquía está cambiando un poco su estrategia, su postura, y es realmente fascinante de observar. De nuevo, ver cómo desaparece el corredor de Sanguesur es un problema geopolítico, porque hubo un tiempo, ya lo sabes, lo hemos comentado antes, en que esto iba a ser una guerra. Irán estaba enviando tropas a la frontera con Azerbaiyán. Nadie habla de ello porque no existe. Nadie intenta hacerlo realidad. En lugar de ir de oeste a este, va de norte a sur, y los rusos están haciendo cosas en Abjasia ahora mismo de las que nadie habla. Está muy por debajo del radar, pero están trabajando con los abjasios y los georgianos para abrir esa línea ferroviaria, porque eso lo cambia todo.
because that's a game changer. And I think the fact that Turkey is Y now creo que el hecho de que Turquía esté facilitando esto ahora dice mucho sobre la posición de Turquía en cuanto a la geopolítica de la región. Turquía no es enemiga de Irán. Turquía es amiga de Irán. Pueden competir en ciertos aspectos, pero Turquía es amiga de Irán. Y creo que Turquía está ajustando su visión geopolítica para incorporar la posibilidad de una amistad con Irán. Y eso es algo positivo. Creo que beneficia a Irán. Así que ya veremos. Corrígeme si me equivoco. Las negociaciones se suponía que iban a celebrarse primero en Turquía y luego se habló de trasladarlas, o se iban a celebrar en otro lugar y luego se trasladaron a Turquía. No, se suponía que iba a ser en Turquía, en Estambul. Luego lo trasladaron a Mascate, en Omán. Sí, va a ser en Omán. Si no me equivoco, van a hablar entre ellos el viernes. No sé si serán conversaciones directas. Incluso ahora están hablando de comunicarse directamente entre ellos. Steve Witkoff, junto con, ya sabes, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. Y creo, Scott, que lo que le ha pasado a Irán, he estado fuera de Irán más de 12 años, y luego volví y vi lo que estaba ocurriendo con esta manipulación interna desde el exterior. Estaban intentando manipularlo todo aquí. Y el resultado de lo que ha ocurrido en los últimos meses, ves cómo Irán se está acercando a Rusia. Cuando ves al jefe del Consejo de Seguridad de Irán, que es literalmente una de las personas más cercanas al líder supremo, yendo a Rusia, hablando con Rusia, a veces, ¿verdad? Sí, es Ali Larijani. Oh, Larijani, pero fue Shamkhani. Shamkhani es, ya sabes, uno de los expertos militares y tiene mucha experiencia porque participó en la guerra con Irak. Forma parte de ese consejo, uno de los asesores del líder supremo. Sí, ya, vale, sí. Pero Ali Larijani, él es el jefe del Consejo de Seguridad y es muy importante, una de las figuras más relevantes en este momento. ¿Y sabes qué es lo curioso? No ocupaba este cargo antes de que estallara la guerra que involucró a Irán. Luego llegó y cambió las cosas. Ahora tiene mucho poder. Bueno, lo curioso, corrígeme si me equivoco, es que se le prohibió presentarse a las elecciones presidenciales en los últimos comicios, ¿verdad? Exacto. Y así que aquí tenemos a un hombre que esto demuestra la estupidez de Occidente. Tienes una situación en Irán donde los moderados están imponiéndose y están empezando a apartar a algunos de los conservadores de la vieja escuela y a todo lo demás. Y de nuevo, ya sabes, si yo estuviera en la CIA dirigiendo el centro de misión para Irán, creo que lo cerramos, pero en fin, le estaría diciendo al presidente, deja que esto ocurra, no intervengas, deja que ocurra de forma natural. Estamos consiguiendo los cambios en Irán que queremos. No tenemos corn a la guerra. Y una vez que logremos un cambio en el liderazgo político, podremos entrar con la zanahoria, el levantamiento de las sanciones, y el ejército quedará debilitado. Entonces podemos trabajar en reducir el alcance de los misiles. Podemos conseguir todo lo que queremos dejando que Irán lo haga por su cuenta. Pero no, vamos a bombardearlos. Bien, los bombardeasteis, y Ali Larijani, que tenía prohibido presentarse a las elecciones presidenciales, es ahora una de las personas más poderosas e influyentes de Irán. Ahora bien, nunca he conocido a ese hombre, pero lo he estudiado. Es un actor racional. No es un actor irresponsable. Es un actor racional, pero no lo llamaría moderado ni liberal. Entonces, no es su hermano Naltzi Kroger there por you. Sí, exactamente. Su hermano era Sadek Larijani. Y él, ya sabes, no es nada liberal. Pero ahora mismo, ya sabes, el punto que mencioné, su viaje a Rusia fue tan importante, en mi opinión, porque muestra cómo la relación entre Irán y Rusia está transformándose de una manera que nunca imaginé antes, que llegarían a este tipo de cercanía. ¿Y tú cómo lo ves, Scott? ¿Recuerdas que hablábamos del conflicto en Ucrania durante tanto tiempo, más de 4 años? Hablábamos de ello antes y después de la guerra.
Y siempre decíamos que Rusia se estaba acercando a China. Y ahora vemos el mismo patrón ocurriendo con Irán. Yo lo veo así. Es simplemente asombroso ver cómo los dos países se van acercando cada vez más, especialmente teniendo en cuenta su historia. Especially given the history. Especially given the history. I mean, Especialmente teniendo en cuenta la historia. not just Quiero decir, ya sabes, no solo la historia de, ya sabes, la época del salvaje oeste del periodo colonial, con la Rusia imperial campando a sus anchas por toda Persia, Persia debilitada, ya sabes, la ocupación soviética de Irán durante la Segunda Guerra Mundial y el intento de algunos en la Unión Soviética al menos de separar el norte de Irán y convertirlo en una república soviética. Y luego está, en general, cuando yo estaba en los Marines, me asignaron a la Fuerza de Despliegue Rápido. La 7ª Brigada Anfibia de Marines era el componente de los Marines en esa fuerza. 7th Marine Amphibious Brigade was the Marine component of this. And in 1985, Y en 1985, revisamos la parte de inteligencia del plan operativo, el plan de operaciones, para intervenir en Irán, porque los soviéticos iban a moverse sobre los puertos de aguas cálidas de Chabahar y Bandar Abbas. Así que nuestro plan era realizar una operación anfibia, tomar Bandar Abbas, tomar Chabahar, desembarcar fuerzas y así sucesivamente. En aquel momento, tenías un paquete de contrainteligencia y había listas. La lista blanca, los iraníes buenos que podíamos incorporar y utilizar. La lista negra, los tipos que detendríamos y encarcelaríamos. Y los grises, a los que teníamos que vigilar. Pero ya sabes, veíamos a Irán como una nación amenazada por una intervención soviética. Y los iraníes también lo estaban. Los iraníes estaban preocupados por eso. ¿Qué pasaría si los rusos hicieran un movimiento sobre los puertos de aguas cálidas? Hasta 1978-79, Irán formaba parte del CENTO, la Organización del Tratado Central, junto con Irak, Turquía y otros. Cuando yo estaba en Turquía, mi padre era asesor de la Fuerza Aérea Turca, y ya sabes, existía esa conexión iraní. Solíamos tener un torneo de baloncesto en el instituto, el George C. Marshall High School, y el CSTL, no recuerdo qué significaban esas siglas, pero era un torneo en el que invitábamos a equipos de Grecia. Venían todos los equipos de institutos estadounidenses de Grecia, los equipos turcos también, y teníamos 2 equipos de Irán, Isfahán y Teherán. Los equipos de institutos estadounidenses vinieron en 1970, 76 y 1977. Creo que en el 77 puede que se cancelara porque estaban pasando cosas. Pero ya sabes, existía esa conectividad, una conectividad al estilo de la OTAN, con Irán hasta finales de los 70. Y la República Islámica reprimió brutalmente a los comunistas en Irán. Era el partido Tudeh. Ya sabes, algo así como, hola, ahora sois legales, salid de donde estéis escondidos, registraos y todo eso. Gracias por registraros, arrestadlos a todos y fusiladlos. Gracias. Y los soviéticos decían, no podéis hacer eso. Así que hay esa animosidad, esa desconfianza, esa antipatía. Y de nuevo, si yo estuviera en la CIA diría, aprovechad eso, no les gustan los rusos. Play up on this. You know, they don't like the Russians. Don't let them get close to the Russians. No dejes que se acerquen a los rusos. Ya sabes, no dejes que esto ocurra. Y aún así lo estropeamos. Quiero decir, incluso cuando tenían una causa común, si recuerdas al principio de la intervención rusa en Siria, los rusos lanzaban misiles de crucero desde el aire que alcanzaban objetivos del ISIS dentro de Siria. Obtuvieron permiso de los iraníes para sobrevolar su territorio e incluso para que los bombarderos entrasen en el espacio aéreo iraní y lanzasen las municiones. Luego fueron y consiguieron permiso para aterrizar sus aeronaves en una base iraní. Eso fue en 2015 o 2016. Y los iraníes dijeron, sacadlos de aquí de una vez. No queremos aviones rusos en nuestras bases. El pueblo iraní dijo, no, 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 no. Y eso demuestra que existe un resentimiento profundamente arraigado. Y sin embargo, hoy está ocurriendo justo lo contrario.
Hay oficiales militares iraníes formándose en academias militares rusas, asistiendo a escuelas para aprender distintos oficios. Hay ingenieros del complejo militar industrial iraní trabajando con los rusos en diversas fábricas, aprendiendo cosas. Hay rusos que vienen y aprenden de los iraníes. Hay delegaciones de cooperación militar. Y lo más importante es que existe un acuerdo de seguridad estratégica que finalmente ha sido ratificado por los iraníes. Quiero decir, me encantó cuando en junio todo el mundo preguntaba, ¿por qué no están ayudando los rusos? Porque los iraníes nunca ratificaron el acuerdo. Así que quizá los rusos no pudieron ayudar porque no existía un marco legal para hacerlo. Ahora bien, no es un acuerdo de defensa mutua. Ya sabes, Rusia no va a salir corriendo y entrar en guerra contra Estados Unidos o Israel si bombardean. Pero basta con leer entre líneas. ¿Cómo lograron los iraníes cerrar Starlink? ¿Por sí solos? ¿O fueron asesorados por personas con experiencia en cerrar Starlink? ¿Existe una relación de inteligencia, una relación de seguridad? En junio no la había, porque los iraníes no habían ratificado el acuerdo. Hoy sí la hay. Y yo, si fuera un hombre de apuestas, apostaría mucho dinero a que los rusos estaban colaborando con los iraníes para ayudarles a manipular Starlink, apagarlo, rastrearlo, obtener inteligencia de él, todo eso. Creo que los rusos también les están ayudando de otras maneras. Quiero decir, ya sabes, los rusos tienen algunas capacidades especializadas de recopilación. Y cuando Estados Unidos vuela un bombardero B-2, y recuerda, Estados Unidos lleva mucho tiempo volando bombarderos B-2 en la región, pero enviaron un paquete de ataque a Irán que era predecible porque se lo contaron todo a los iraníes. ¿Y crees que los iraníes se lo contaron a los rusos? Sí. ¿Y crees que los rusos recopilaron información? Sí. Y ahora, creo que los datos que recogieron sobre el perfil de vuelo de esos aviones se han entregado a los iraníes y están desarrollando soluciones. Una de las cosas por las que Donald Trump realmente tiene que preocuparse es que si introduces bombarderos B-2 en el espacio aéreo iraní, podrías perder un B-2, porque los iraníes no son tontos. Recuerda, ellos fueron quienes secuestraron la bestia de Kandahar. Ya sabes, ese gran dron con aspecto de B-2 que solía despegar de Kandahar y merodeaba sobre Mashhad, intentando fotografiar los lugares secretos subterráneos donde el gobierno iraní se esconde en tiempos de crisis. Los secuestraron. No tenemos que entrar en los detalles, pero ya sabes, la cosa se controla desde tierra, se eleva al aire, y luego hay un periodo en el que los controladores en tierra lo entregan por satélite a los controladores en Nevada, que son quienes lo pilotan. Todo se hace con cifrado, lo que significa que hay que tener el paquete de cifrado actualizado de la NSA, que cambia constantemente. Los iraníes lo estaban siguiendo cuando despegó, comprendieron todo el procedimiento de traspaso y lo siguieron mientras se realizaba la entrega. Lo que hicieron los iraníes fue interceptar la señal de traspaso, tomar el control y pilotarlo hacia Irán. Y vaya, son bastante buenos. Los iraníes son de las personas más inteligentes del mundo en estas cosas. Han estado observando a Estados Unidos durante mucho tiempo. Pero vamos, América, entiéndelo. Todo lo que hicimos en Irak, todo lo que hicimos en Siria, los iraníes lo estaban observando. Todo lo que hicimos en Afganistán, ellos lo estaban observando. Lo saben todo, todo. Y están preparados. Eso no significa que no tengamos cosas que ellos no conozcan. Por supuesto que las tenemos. Tampoco significa que vaya a ser un paseo en ninguna dirección. Pero cuando gastas tanto dinero en un avión, no recuerdo el precio de un B-2, pero es mucho, no puedes permitirte que derriben uno o dos.
Me preocupa que si Estados Unidos intentara repetir ese paquete de ataque, los iraníes pudieran derribar 1 o 2 bombarderos B-2, porque los rusos les han estado ayudando y los chinos también. Hay mucho ocurriendo ahora mismo, mucha información circulando. Un aspecto clave de la capacidad de supervivencia de estos sistemas de armas son sus características de sigilo. Pero cuando esas características de sigilo son recopiladas por naciones capaces de analizarlas y desarrollar contramedidas, los iraníes son perfectamente capaces de, por un lado, quizá desarrollar su propia solución al problema del B-2, pero sin duda son capaces de comprender las soluciones que les proporcionan los rusos y los chinos y de hacer los ajustes necesarios o recibir equipos especializados. Es posible que los rusos hayan proporcionado algún equipo especializado capaz de rastrear aeronaves furtivas. Así que este no es el Irán de junio del año pasado. Creo que Irán es un país completamente distinto hoy, y gran parte de ello se debe a que ahora tiene una relación sólida con Rusia. Y no se trata solo de lo militar, están hablando de política. Creo que de nuevo, no soy iraní, así que no me corresponde decir que alguien cometió un error. Pero ya sabes, Raisi, creo que era el presidente que murió en el accidente de helicóptero, ¿verdad? Sí, exactamente. Estaba totalmente volcado con los BRICS. Es decir, si lo recuerdas, los rusos iban a celebrar la cumbre de los BRICS en Kazán. Los iraníes iban a participar y aquello iba a ser como ir al casino de Las Vegas llevando todo el dinero porque sabes que vas a ganar. Y estaban listos para hacerlo. Pero los frenaron. El nuevo presidente, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores se echaron atrás. Se enfriaron con el tema. Y por eso la cumbre de los BRICS en Kazán no fue lo que podría haber sido, porque Irán dio un paso atrás. Y luego, por supuesto, tuvimos el caso de Brasil, que volvió a retrasarse, no en el sentido de ser estúpido, sino en el sentido de que su potencial se vio frenado. Creo que los iraníes están despertando ahora a 2 realidades. Occidente no es su amigo y nunca lo será, lo siento. Y por otro lado, Rusia es su amiga y quiere serlo, al igual que los chinos. Si los iraníes logran separarse con éxito de Occidente, al que han estado ligados durante tanto tiempo, y hacer este giro hacia Oriente, no veo más que cosas buenas para Irán. Veo cosas buenas en el ámbito económico, veo cosas buenas en el ámbito geopolítico, pero eso va a requerir que los iraníes cambien su mentalidad. Ya sabes, y es difícil porque existen enormes diásporas en Occidente, especialmente la diáspora estadounidense, que aún mantiene vínculos con Irán. Y lo dijiste antes, hablaste de la operación de guerra informativa que está teniendo lugar, de la propaganda. Ahora que Irán mantiene buenas relaciones con Rusia, lo que yo aconsejaría, quizá podrías ayudarles. Hay un tipo llamado Andrei Ilnitsky. Es un antiguo teniente general, fue asesor de Shoigu y ha desarrollado el concepto de guerra mental. La guerra mental es una guerra híbrida, técnicas utilizadas para colapsar una sociedad desde dentro, cultural, intelectual y psicológicamente. Y para lograrlo es necesario tener conectividad, un flujo de datos. El pueblo iraní entender esto, que la CIA, MI6 y el Mossad están en tenacidad para destruirlos desde dentro. Eso es lo que están haciendo. That's what they're doing. De nuevo, por diversión, ¿por qué no haces una encuesta entre todos los profesores de Teherán, de todas las universidades de Teherán, que se marcharon cuando comenzaron estas manifestaciones, que decidieron que ya no querían vivir en Irán? Y pregúntate por qué ya no querían vivir en Irán. Luego pregúntate por qué tantos de sus estudiantes participaron en la violencia. Porque la conectividad que tiene la élite pro-occidental en Irán
crea una vulnerabilidad. Sé que el servicio de seguridad iraní es consciente de ello, pero hubo un tiempo en que los iraníes podían viajar libremente a Europa y asistir a conferencias. Fueron reclutados intensamente durante esas conferencias, muy intensamente, y luego regresaban y utilizaban su influencia en las universidades para reclutar a otras personas también, personas que aún creían en la idea de que Occidente es tu amigo. Y que si pudieras simplemente neutralizar a esos conservadores, se podrían levantar las sanciones, la economía podría prosperar y todo iría de maravilla. Pero eso solo te llevará a la ruina. Si el gobierno iraní y el pueblo iraní permiten que esta conectividad continúe, se está librando una guerra mental contra vosotros cada día, trabajando para derrumbaros desde dentro. ¿Sabes quién no está librando una guerra mental contra vosotros? Los rusos y los chinos. La respuesta es tan obvia, lo que Irán necesita hacer aquí. He usado esto antes, y no pretendo insultar a ningún iraní, pero lo llamo síndrome de cónyuge maltratado. Ya sabes, la esposa que es golpeada por su marido, pero sigue volviendo porque me quiere. Eso es Irán y Occidente. Os golpeamos, y os golpeamos, y os golpeamos, y seguís volviendo porque pensáis que os queremos. No os queremos, os odiamos, os despreciamos. Quiero decir, un marido que golpea a su esposa, la odia, la desprecia, no la ama. Estados Unidos odia a Irán. De verdad, hay un odio visceral hacia Irán. No respetamos vuestra cultura, no respetamos nada, vuestra religión, vuestro idioma, no respetamos ningún aspecto de vosotros. Os menospreciamos una y otra vez. Y sin embargo, los iraníes siguen viniendo a Occidente, siguen volviéndose hacia Occidente. Es el síndrome del cónyuge maltratado. Tenéis que liberaros de eso. Tenéis que reconocer que Estados Unidos es vuestro enemigo, no vuestro amigo. Y eso no va a cambiar durante muchísimo tiempo. Entonces haréis nuevos amigos, mejores amigos. Y creo que Rusia y China son vuestros mejores amigos. And I think Russia and China are your better friends.